Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Viola. ¿Hace café? Yes. Bien, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe, sí se lo escucho. Listo. Ok, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos en la última clase? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Bien, entonces, ok, vamos a empezar a hablar de otro tema. En este caso, ya nosotros hemos visto respuesta de sistemas de múltiples grados, sistemas discretos. También hemos visto cómo analizar sistemas continuos, diferentes casos, barras sometidas a cargas axiales, torsionales, vigas, placas. Y todo ese trabajo ha sido basado en la utilización de herramientas analíticas, o sea, el tratar de obtener soluciones exactas a los problemas, ¿no? Sin embargo, esa posibilidad de encontrar soluciones exactas, analíticas, por lo menos exactas desde el punto de vista matemático, no necesariamente las podemos obtener en todos los casos en la práctica. Al contrario, en realidad hay muchos casos en la práctica en donde por aspectos principalmente que tienen que ver en muchos casos con la geometría, no es posible generar una solución analítica exacta, ¿no? Entonces, en estos casos nosotros tenemos que recurrir
a obtener soluciones utilizando herramientas aproximadas. Esas herramientas aproximadas pueden ser tanto analíticas como numéricas, ¿no? Podemos hacer ambos realmente. En este caso nosotros vamos a hablar un poco de obtener soluciones analíticas numéricas, es decir, utilizando algún tipo de método numérico para generar una solución, ¿no? Entonces, entre los métodos numéricos nosotros podemos encontrar que hay, obviamente hablando de métodos numéricos que podemos utilizar para abordar este tipo de problemas en particular, pero métodos numéricos hay para muchas otras cosas, pero me refiero al tema de poder llevar a cabo tanto, digamos, el análisis, por ejemplo, de respuesta libre o respuesta forzada de un sistema dado, ¿no? Entonces, hay varias herramientas que se pueden utilizar. Entre ellas, por ejemplo, están lo que se conoce como el método, por ejemplo, de diferencias finitas. Está, por ejemplo, método de elementos de frontera. Y tenemos también el método de elementos finitos. Y hay otros, ¿no? Ok, entonces, pero digamos estos serían como los, tal vez los más relevantes, los de uso bastante común. Algunos tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del método de diferencias finitas, una de las desventajas es que usualmente tiende a hacerse uso de mallas uniformes, ¿no? Entonces, es decir, con... Ok, antes de eso, debo tal vez ir un poquito hacia atrás. O sea, todos estos métodos tienen un aspecto en común que consiste en hacer lo que se llama una discretización. Una discretización lo que implica es que el dominio del problema generalmente se subdivide en subdominios con la idea de que al utilizar esos subdominios se va a poder plantear de alguna manera un problema equivalente al problema de la ecuación o ecuaciones diferenciales original, ¿no? Que permita transformar el problema de ecuaciones diferenciales en un conjunto de ecuaciones algebraicas. O sea, en general los métodos
numéricos a lo que tienden a hacer es esencialmente eso, o sea, tratar de transformar el problema de resolver un conjunto de ecuaciones diferenciales que por la geometría o algún otro tipo de complejidad o la forma de las fronteras, etcétera, no permite obtener una solución analítica exacta, pero que sin embargo al hacer esta discretización, o sea, esta subdivisión del dominio, se permite hacer algún tipo de análisis aproximado y obtener soluciones, digamos, que si bien no son exactas, podemos lograr con ellas algunos márgenes de errores relativamente bajos, ¿no? Entonces, en todos estos casos se hace algún tipo de discretización, es decir, se subdivide alguna región del dominio del problema o de la frontera del problema, ¿no? Entonces, en el caso del método de diferencias finitas, esa subdivisión del dominio es bastante regular, o sea, es bastante uniforme. ¿En qué sentido? En que normalmente cuando uno hace esa discretización, esa división del dominio, la hace utilizando elementos que tienen prácticamente la misma forma, ¿no? Eso tiene ciertas ventajas por un lado, pero también tiene ciertas desventajas. Y estas desventajas principalmente están asociadas con lo que ocurre cuando uno trata de describir lo que pasa en las fronteras del problema, del dominio del problema, ¿no? Porque al utilizar una discretización muy regular, entonces en la frontera hay una enorme cantidad de casos que podríamos llamar particulares en cuanto a la forma del subdominio que resulta al hacer la discretización, que al final entonces es bastante engorroso en términos de la formulación que hay que hacer, ¿no? Entonces, esa tal vez es una de las grandes desventajas de las diferencias finitas. Por otro lado, también está el tema de que en este caso las variables derivadas se obtienen generalmente por aproximaciones utilizando diferencias, ¿no? Y esas aproximaciones de las derivadas utilizando diferencias o incrementos introduce a veces errores que tal vez no son aceptables, ¿no? O pueden llegar a ser no aceptables en el análisis de algún problema. En el caso de hecho, diferencias finitas por alguna razón es como uno de los favoritos para mucha gente que trabaja en mecánica de fluidos y transferencia de calor, ¿no? Está también el método de elementos de frontera. En el caso del método de elementos de frontera, en cierto sentido, digamos, tiene una ventaja al compararlo con los otros dos métodos que he escrito ahí, y es el hecho de que requiere nada más la subdivisión de la frontera del dominio. Entonces, desde el punto de vista computacional, esto puede resultar bastante ventajoso en términos de que los requerimientos de memoria van a ser muchísimo más bajos que cuando la discretización incluye tanto la frontera como el dominio del problema, ¿no? Entonces, porque una de las cosas que ocurre con la discretización es que dependiendo del tamaño en que nosotros dividamos los subdominios, asimismo vamos a tener asociados los problemas de memoria, de capacidad de memoria que necesitamos para los cálculos computacionales, ¿no? Entonces, claro, si solo tengo que discretizar la frontera del problema, lógicamente esto, por un lado, puede parecer bastante ventajoso,
Sin embargo, el tema de el método de elementos de frontera, a pesar de que tiene esa ventaja de que probablemente los requerimientos de memoria pueden ser bastante inferiores a los que requieren los otros métodos, tiene la desventaja de que generalmente puede ser utilizado casi que exclusivamente con problemas lineales, ¿no? Cuando queremos utilizarlo para problemas no lineales, entonces al final no hay mucha diferencia cuando se lo compara con los otros métodos. Entonces, desde ese punto de vista de la limitación que existe a tener que utilizarlo con métodos, perdón, con problemas lineales, digamos, no lo hace tan atractivo. Y por último está el método de elementos finitos, que en ese caso igual que, por ejemplo, que la diferencia finitas hace una discretización, o sea, o con el método de elementos finitos se hace una discretización del dominio del problema, pero con una gran ventaja, y es que la discretización no tiene que ser uniforme. O sea, la discretización con elementos finitos puede ser con elementos de tamaños muy diferentes en área, volumen y en forma también, ¿no? O sea que no es un requerimiento que tengan los elementos ni la misma forma ni el mismo tamaño. Así que eso lo hace bastante atractivo, sobre todo por el hecho de que con esa posibilidad es muchísimo más fácil seguir de manera bastante fiel lo que ocurre en las fronteras del dominio, ¿no? A diferencia de lo que pasa con el método de diferencias finitas, que para manejar las zonas en la frontera del dominio tienen o presentan algunas dificultades, ¿no? En el caso del método de elementos finitos, tiene esa gran ventaja de que el hecho de poder utilizar elementos con diferentes tamaños y formas permite seguir de manera bastante fiel las fronteras de los problemas, ¿no? Eso por una parte. Y la otra es que puede ser aplicada a problemas lineales o no lineales. O sea, y eso no cambia la manera, digamos, fundamental desde el punto de vista conceptual de cómo se formula el método, ¿no? Sino que independientemente de si el problema es lineal o no lineal, la manera de llevar a cabo la formulación es esencialmente la misma, ¿no? Entonces, este es el método que nosotros vamos a discutir como uno de los métodos numéricos que puede ser utilizado para hacer análisis de vibraciones. Entonces, vamos a hablar un poquito más en detalle de algunas de estas cosas que hemos estado mencionando, ¿no? Una de las cosas que hemos dicho es que cuando nosotros tenemos algún dominio, y voy a dibujar en este caso, por ejemplo, un dominio plano, una de las cosas que se hace es discretizar. Discretizar, como dijimos, significa subdividir el dominio, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, el dominio del problema es todo esto que está encerrado en esta línea que estoy utilizando como frontera. Y entonces, básicamente lo que significa es partir el dominio, o sea, dividir el dominio. Ahora, ese dominio lo dividimos en subdominios. Esos subdominios pueden ser de diferentes formas. En este caso, por ejemplo, yo podría utilizar triángulos en algunas zonas, ¿no? Y de pronto a lo mejor
rectángulos en otras. ¿No? Como dije, nosotros podemos utilizar elementos de diferente forma y tamaño. ¿No? Entonces, cada uno de estas regiones que resulta, que voy a rayar aquí en rojo, es un subdominio, y en el caso de elementos finitos, a eso es a lo que se le llaman justamente los elementos finitos, ¿no? O sea, a esas regiones, a esos subdominios que generamos al dividir, al partir el dominio, son los elementos finitos, y de ahí es donde deriva el nombre. Bien, entonces eso es lo que hacemos, o a ese proceso es a lo que se le llama digertización. Ok, entonces ese proceso de digertización, ¿qué permite? Bueno, fíjense. O sea, normalmente lo que nosotros hacemos, o normalmente nosotros utilizamos el método de elementos finitos cuando queremos resolver algún problema de valores en la frontera, ¿no? O de valores en la frontera y valor inicial, o sea, puede ser ambas cosas, ¿no? Pero principalmente el tema de elementos finitos tiene que ver con resolver el aspecto que tiene que ver con el problema de valores en la frontera. Es decir, nosotros vamos a tener alguna ecuación diferencial que describe algún fenómeno, como puede ser, por ejemplo, la dinámica de algún objeto, dinámica de, qué sé yo, de la pieza esa que tiene esa figura toda rara que dibujé yo ahí. O sea, esa ecuación diferencial que depende de una o más coordenadas espaciales es lo que yo quiero resolver, ¿no? Entonces, el método de elementos finitos y principalmente el aspecto que tiene que ver con la discretización del método, o el hecho de que el método utiliza discretización, lo que me permite hacer es, en cierto sentido, podríamos decir como sortear el problema de tener que resolver la parte espacial de la ecuación diferencial. O sea, eso es lo que el método de elementos finitos, a través del proceso de discretización, nos permite hacer. O sea, sortear, cuando digo sortear, me refiero a no tener que resolver o evitar, evadir el resolver la ecuación diferencial en lo que corresponde a la parte espacial. ¿No? O sea, me permite sortear el problema de resolver la ecuación diferencial del problema en cuanto a la parte espacial, ¿no?
O sea, el aspecto espacial del problema. ¿Ya? O sea, acuérdense que, por ejemplo, nosotros hemos estado viendo, qué sé yo, en el caso de placas, por ejemplo, dijimos, en el caso de placas, la variable que nos interesaba era la componente transversal, ¿no? Y esa componente transversal dependía de la coordenada X, la coordenada Y y T. ¿Ya? Entonces, resolver la ecuación diferencial implica que yo tengo que buscar cómo dar una expresión para W en función de X, Y y de T. O sea, lo que escriba yo aquí, yo quiero que tenga a esas variables como argumento, ¿cierto? O sea, a X, a Y y a T. Entonces, el método de elementos finitos lo que me permite es no tener que lidiar con el problema de resolver la ecuación diferencial en cuanto al aspecto espacial, o sea, lo que tiene que ver a lo que tendría que ver, por ejemplo, en este caso, con X y Y. ¿Ya? El tema de la parte temporal es otra historia. Ya eso no le corresponde a elementos finitos, corresponde a otros métodos numéricos manejar eso. ¿No? El tema del método de elementos finitos y de estos otros métodos que hemos mencionado, buscan es justamente el poder resolver la parte espacial sin tener que resolver la ecuación diferencial. ¿Y cómo lo evita? Bueno, evita resolver la ecuación diferencial para la parte espacial. ¿Cómo? Bueno, lo evita simplemente proponiendo a priori cómo depende W tanto de X como de Y. O sea, en otras palabras, lo que se hace aquí es para evitar resolver la ecuación diferencial en cuanto a la parte espacial, lo que se hace es proponer cómo depende, o sea, proponer la dependencia espacial a priori. O sea, en otras palabras, desde el inicio yo digo, ok, la parte espacial de W varía así. Entonces ya no tengo que resolver ninguna ecuación diferencial para determinar cómo depende de esas variables. No sé si me explico, ¿no? Al comienzo pareciera, bueno, como un poco extraño, ¿no? Pero porque ya hemos visto todo lo que hemos tenido que hacer para poder resolver los problemas que hemos estado viendo últimamente de duraciones en barras, vigas, placas, en donde al final lo que obtenemos es un problema de eigenfunciones y determinar las eigenfunciones y demás. Bueno, aquí nosotros hacemos una propuesta sobre eso. Ahora, ¿de dónde surge el hecho de que nosotros podamos hacer esa propuesta? En cierto sentido, cuando ustedes tienen una ecuación diferencial como método de solución, por ejemplo, nadie les puede prohibir que ustedes adivinen la solución, ¿cierto? O sea, el método de adivinanza en ecuaciones diferenciales es válido. Que adivine, que de verdad logren adivinar la solución es otra historia, ¿no? Pero el intentar adivinando no es prohibido, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, si se puede adivinar con bastante éxito, todavía es muchísimo mejor, ¿cierto?
Porque yo al adivinar la solución, yo podría tratar, o al intentar adivinar la solución, puedo plantear algo que no queda ni cerca de la solución, ¿cierto? Pero si yo puedo, en cierto sentido, adivinar, por decirlo de una manera, y eso que estoy adivinando está bastante cercano a lo real, entonces estoy bien. ¿Ok? Así que, bueno, todo eso suena como un poco extraño, pero la verdad es que en esencia es así. ¿Ya? Ahora, hay una razón para que esto ocurra de esta manera. No es casualidad y tiene que ver, como dije, con el tema de discretización, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera ese aspecto de la discretización me permite hacer esas cosas, ¿no? Y poder entonces, como quien dice, evitar tener que resolver un aspecto que a lo mejor puede ser engorroso el tratar de resolverlo, ¿no? El determinar la dependencia espacial. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a plantear una idea bastante simple. Eh, Supongan que ustedes tienen aquí, vamos a ponerlo en... Imagínense que ustedes tienen aquí una pared. ¿Ya? Que tiene un espesor dado. Está hecha, qué sé yo, de algún material, lo que sea. Y digamos que, por ejemplo, de un lado es el exterior, ¿no? De un edificio y del otro lado es el interior del edificio. Entonces, en términos generales, por ejemplo, vamos a imaginarnos, vamos a suponer que estamos hablando de las temperaturas. Entonces, en términos generales, yo voy a tener una temperatura en el exterior. Podríamos pensar, bueno, esa es la temperatura de la pared, aquí en la cara de la pared, en el exterior. Y vamos a tener también una temperatura en el interior, y vamos a llamarle T sub I a la cara interior, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nosotros graficamos. Vamos a suponer que nosotros definimos un sistema de coordenadas que vaya desde el interior hacia el exterior, ¿no? Vamos a suponer que tenemos X ahí. Así que en este caso nosotros vamos a tener X en el eje horizontal y en el eje vertical vamos a tener temperatura, ¿no? Entonces, quiere decir que en el interior, en T igual 0, pero en el T igual 0 estamos a la temperatura que estamos llamando T interior. Y vamos a suponer que en este caso, que en el exterior está más caliente, ¿no? Entonces, qué sé yo, vamos a suponer que la temperatura en el exterior sea esta. Ahora vamos a suponer que la pared está hecha de algún material que no es del todo homogéneo, qué sé yo. Al final, entonces, aquí se va a generar un perfil de temperatura, ¿cierto? Entre acá, digamos, es donde tenemos el espesor de la... ¿no? Pues aquí medimos desde la pared interior es el 0, ¿no? Y donde está la pared exterior es la distancia E. Así que nosotros vamos a tener un perfil ahí. Vamos a suponer que es una curva, ¿no? Entonces, si yo quisiera
vamos a suponer que yo no sé cómo es la curva y alguien les dice, bueno, ustedes tienen que darme una descripción de cómo varía la temperatura con la posición en la pared. Entonces, alguien podría decir, bueno, una de las como yo no sé cómo es cómo varía la temperatura con la posición dentro de la pared, una de las cosas que yo puedo hacer es dar una aproximación bien burda, y eso significa que, por ejemplo, yo podría pensar en una recta que une esos dos puntos, ¿cierto? Y simplemente entonces yo lo que estaría diciendo es algo como que la temperatura, ¿verdad? En función de X se puede escribir como eh, una constante, que es la pendiente de esa recta, por X, ¿cierto? Más B. Y nosotros podemos fácilmente encontrar cuánto es B y cuánto es M, ¿cierto? Sin ningún problema. Así que nosotros ahí tendríamos, M simplemente es la pendiente, o sea que tendríamos que sacar T exterior menos T interior entre E, y eso me daría la pendiente. Y B sería simplemente T sub I, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quisiera encontrar el valor de la temperatura para algún valor en el interior de la pared, ¿no? Algún valor, el de la temperatura, por ejemplo, qué sé yo, por aquí, digamos, ¿no? Para este valor de X, ¿no? Supone que X en esa zona, digamos, llamarle XP. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me mantengo usando esa descripción de T versus X que encontré, yo lo que daría como respuesta es que para ese valor de XP, esta es la temperatura, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede ahí? Nosotros sabemos que hay un margen de error, ¿cierto? Porque la temperatura que yo debía haber dado es esta que está aquí, que corresponde a este punto en la línea roja. Y, sin embargo, de acuerdo a la línea recta que estoy usando, estoy dando el valor de T sub P, que tiene un error, ¿de acuerdo? Y eso esencialmente es lo que nosotros hacemos cuando usamos interpolación, ¿cierto? O sea, en termodinámica, por ejemplo, qué sé yo, a ustedes les dicen, necesito la entalpía, por ejemplo, a tal presión. Y cuando ustedes van a la tabla de entalpía, presión, ustedes van a ver que de pronto entonces la presión esa para la cual ustedes le están pidiendo el valor de entalpía no aparece en la tabla, ¿no? Sin embargo, sí aparece una presión por encima y otra por debajo, para los cuales ustedes conocen las entalpías, ¿cierto? Así que ustedes, ¿qué hacen para encontrar la entalpía para el valor de la presión que les dieron, que no está en la tabla? Interpolan, ¿cierto? Y hacer interpolación, ¿qué significa? Bueno, significa justamente eso que yo acabo de hacer ahí en ese diagrama, ¿cierto? O sea que simplemente yo conozco datos en dos puntos, trazo una recta y con esa recta estimo el valor que estoy buscando, ¿cierto? Pero una de las cosas que sé es que del momento en que yo hago eso, yo tengo un error ahí.
¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, ahora lo que hago es que divido el dominio, o sea, en otras palabras, el intervalo de 0 a e, lo divido en varios subintervalos? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si... una de las cosas que yo podría haber hecho, por ejemplo, si yo quisiera mejorar la interpolación, es que podría haber usado, en lugar de interpolación lineal, yo podría haber utilizado una interpolación cuadrática, ¿cierto? Y entonces, en lugar de usar una línea recta, yo hubiese usado alguna curva, ¿no? Alguna curva que entonces esa curva de alguna manera iba a estar más cerca de la curva roja, ¿cierto? Y eso me reduciría un poco el error. Sin embargo, yo podría incluso mantener mi margen de error relativamente pequeño, aún manteniendo interpolación lineal, ¿no? Como esta que está aquí. Pero yo lo podría hacer en intervalos más pequeños. Incluso, por ejemplo, si en este intervalo yo usara un intervalo más grande, el nivel de error al interpolar sería muy inferior al que yo tendría si... ¿Por qué? Porque si yo quisiera, por ejemplo, para un valor de x aquí, ¿no? Con la interpolación lineal, yo estaba aquí. Interpolación lineal, pero en todo el intervalo. Pero si ahora utilizo interpolación lineal en este intervalo más pequeño, el margen de error va a ser muchísimo más bajo, ¿no? Entonces, es esa posibilidad que brinda la discretización de poder utilizar interpolación, incluso interpolación muy básica, interpolación lineal, la que me permite de que a pesar de que estoy usando interpolación muy básica, interpolación lineal, el margen de error se reduce significativamente si en lugar de interpolar en todo el dominio, yo interpolo linealmente, pero entre subdominios. Entonces, es la discretización con la posibilidad de hacer interpolación en los subdominios la que hace que yo pueda utilizar el método de elementos finitos. ¿Por qué? Porque al poder hacer interpolación es equivalente a decir, yo sé de antemano cómo las variables dependen una con respecto a la otra. En este caso, estaríamos diciendo que en cada subintervalo, en cada subdominio, la dependencia es lineal, o la que nosotros propongamos, pero la conocemos. De antemano nosotros podemos decir, vamos a usar esta dependencia en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esa posibilidad permite generar un conjunto de ecuaciones simultáneas algebraicas
ya no diferenciales, sino algebraicas para la parte espacial, y poder entonces resolver el problema. ¿De acuerdo? O sea que la idea clave es que el hecho de que yo al discretizar puedo usar interpolación, incluso interpolación muy, muy básica, pero si la discretización es lo suficientemente fina, es decir, si los elementos o los subdominios son lo suficientemente pequeños, aunque yo utilice interpolación lineal, el margen de error que voy a producir es bajo. Entonces, esa es la clave del asunto, ¿no? Así que lo que vamos a ver entonces en las próximas clases es ver de qué manera yo utilizo esta idea para poder resolver el problema que me interesa, que puede ser el de obtener, por ejemplo, las frecuencias naturales de alguna estructura o qué sé yo. ¿Ya? Y lo otro podría ser encontrar la respuesta forzada, que también lo puedo hacer, ¿no? Así que podemos hacer análisis de respuesta libre, encontrar frecuencias naturales, eigenvalores, o incluso respuesta forzada. Ambas podemos determinarlas utilizando estas herramientas numéricas, ¿no? Así que lo que vamos a hacer en las próximas clases es ver, digamos, el detalle de la formulación del método, que es lo que nos lleva hasta generar el conjunto de ecuaciones algebraicas que necesitamos resolver. ¿Okay? Bien, preguntas, chicos. Bien, si no hay preguntas, entonces terminamos aquí y nos vemos la otra semana, ¿ok? Profesor, sí tengo una preguntita. Dime. Por curiosidad. Bueno, yo llegué tarde a la clase porque tenía que hacer un mandado, pero me parece interesante este tema. El método de elementos Ajá. finitos es el método que utilizan programas, por ejemplo, así como Inventor, que se puede hacer simulaciones de elementos y esfuerzos y eso. Correcto. Así es. Ah, ok. Sí, hay varios códigos comerciales para hacer análisis por elementos finitos. Inventor es uno de ellos, no es el más poderoso, hay otros bastante más poderosos en cuanto a la variedad de problemas que se pueden abordar. Por ejemplo, está Abacus, está COMSOL, está ANSYS, que son comerciales en este caso, y hay otros que son open source, que también pueden ser utilizados para diferentes tipos de problemas, ¿no? Sí, correcto. Y ahora, lo que pasa es que normalmente las licencias son relativamente costosas, ¿no? Entre más sofisticado el paquete, es muchísimo más costoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido ANSYS aquí en el laboratorio. Una sola licencia nos cuesta $10,000 al año. O sea, solo lo podemos tener en una sola máquina. Wow. Bastante. Así es. Y lógicamente la universidad no nos los compra. Lo tenemos que comprar nosotros de fondos de proyectos, de cosas así. Pero cuesta mucho, ¿no? Sí, entiendo. Ahora, yo sé que por ahí hay bastante, ¿cómo se llama? Amigos de Morgan y otros que
pueden ayudar a conseguirlos, ¿no? Pero yo no los puedo motivar a hacer esas cosas. Claro. Ok, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Sí, o sea, bueno, el asunto con esto también es que, ¿qué es lo que sucede, chicos? Cuando ustedes, o sea, una de las cosas que uno hace con estos métodos es, como dije, transforman el problema de un problema de ecuaciones diferenciales a un problema de ecuaciones algebraicas, solo que el número de ecuaciones algebraicas es enorme, o sea, estamos hablando de que el computador de pronto tiene que resolver, no sé, pueden ser 3 millones de ecuaciones, por ejemplo, simultáneas, ¿no? Entonces, a veces, dependiendo del problema, ustedes meten toda la data, mandan a correr y a lo mejor les toma un mes o mes y medio que el computador termine de hacer los cálculos, ¿no? Cosas así. Profe, ¿Estamos claros? hablando de la complejidad computacional de este problema, esto es, no se conserva su complejidad lineal, o sea, si es o sea, va exponencialmente creciendo la cantidad de tiempo que demoro en resolverlo, ¿cierto? Eh, yo no necesariamente diría que es exponencial, eso depende del problema realmente y de la configuración. O sea, hay una serie de aspectos, ¿no? Pero sí, o sea, normalmente es común, ¿no? Que tomen cierto tiempo, depende de la complejidad del problema, en esencia, ¿no? O sea, nosotros teníamos una estudiante aquí que trabaja con nosotros a veces y ella se preocupaba cuando el programa llegaba de que 15 minutos resolviendo el modelo que ella tenía. Yo le digo, pero 15 minutos no es nada, o sea, acá en esto tú puedes encontrar casos en donde, ya te digo, te demoras un mes, 2 meses o más a veces, depende de qué estás haciendo. En la parte triste es cuando viene la gente de mantenimiento y dice que va a pagar el suministro de energía sin avisarte. Y cuando regresas el lunes ya estaba que todo fuera y que hay que empezar de nuevo después de un mes y algo. ¿Qué pasa, no? No pasa. Profe, ¿tiene algún, qué sé yo, recurso que sea de código abierto de alguno de estos códigos de elementos finitos o Que de si yo lo diferencias o el tengo, que sea? O sea, si lo conoce, algún lugar dice que no, que aquí los puedes encontrar. Me gustaría ah, echarle un ojo a ver eso. bueno, ya te digo, o sea, la gente consigue de todo, hasta incluso con licencia y todo, la gente igual lo piratea, ¿no? No, no, me refería no al programa, sino al mismo, como el método, el algoritmo de que haz esto, luego suma, luego tal cosa, luego pásalo por este bucle. Eso. Ah, wow, eso es palabras mayores. Eh, sí, hay códigos en los que tú puedes programar, ¿no? Pero puedes programar tú lo tuyo y agregarlo ¿no? Por ejemplo, digamos ANSYS, o sea, tú puedes tener un problema, porque ¿qué es lo que sucede? Estos códigos, ellos lo que resuelven es un conjunto de ecuaciones ya preestablecidas. O sea, por ejemplo, no es que, vamos a suponer, el código está desarrollado para resolver análisis de esfuerzos, por ejemplo, en zona elástica.
No es que de pronto tú vas a querer llevar algo a zona plástica y te va a resolver igual el problema como identificando que está en zona plástica y demás. Si eso no lo tenía programado, no lo va a hacer. ¿Me explico? Él va a seguir tratando el problema como un problema en región elástica, ¿no? Si tiene el código, la programación para que incluya ambas cosas y que además que cuando sale de región elástica detecte que entró en zona plástica, esa es otra cosa, que puede ser, ¿no? Pero, o sea, ellos no es que resuelven de todo, sino que resuelven para lo que fueron programados esencialmente, ¿no? Y a veces hay casos, y sobre todo en investigación, en donde el problema que alguien está abordando no necesariamente está como parte de las herramientas de lo que el código puede resolver, con todo y lo caro que cuesta, ¿no? Eh, así que, y nosotros hemos tenido casos aquí en el laboratorio donde, eh, por ejemplo, comentabas antes que un chico estaba desarrollando su tesis que tenía que ver con mecánica de fracturas. Simplemente eso no estaba incluido en el análisis y lo que hubo que hacer fue conseguir de otra universidad, un grupo que había desarrollado un código aparte para análisis de mecánica de fracturas que se podía incorporar a ANSYS, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer análisis de mecánica de fracturas, ¿ya? Porque es como te digo, o sea, no es que los códigos tienen toda la flexibilidad del mundo en el sentido de que, ok, ahora yo lo voy a poner a hacer esto. O sea, si el código no tiene eso programado, no lo va a resolver, ¿ya? Y eso es una de las cosas que uno tiene que estar claro cuando uno trabaja con herramientas numéricas. Eso es una cosa. Y lo otro, que es esencial, es que su base teórica en el tema, más vale que sea algo decente. ¿Me explico? O sea, que si tú de pronto, por ejemplo, dices, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer análisis de transferencia de calor usando elementos finitos, por decir algo. Bueno, es mejor que tengas una buena base en transferencia de calor, base teórica me refiero, base conceptual. Porque si no, entonces no vas a poder explotar todo lo que puedes explotar del código. Y lo mismo vale para análisis de esfuerzos, deformaciones, mecánica de fluidos, igual. ¿Me explico? Sí, profe, y si la interpolación aquí en este caso que presento Ajá. linealmente independiente cada una de ellas, porque tendríamos la x al cuadrado ahí molestando, ¿verdad? ¿Cómo? Que la interpolación si se hiciera con cuadrática, Ajá. no podría ser lineal porque estaría la x cuadrado molestando en cada una de las ecuaciones. O sea, si haces interpolación cuadrática, lo que significa es que lo que vas a usar es un polinomio cuadrático, ¿no? Ajá, un polinomio cuadrático, correcto. Correcto. No, pero me refiero a que aquí quedaría un mx cuadrado y como tendría varias ecuaciones con mx cuadrado O tal, sea, mx cuadrado tal otra. lo que tendrías es un ax cuadrado más bx más c en cada subintervalo. Y al haber esa ax cuadrado más x más c en cada subintervalo, no podría separarlas linealmente. No, pero eso no es necesario, ¿no? Eso no es problema. Tú puedes tener interpolación cuadrática, cúbica, y desde el punto de vista de la formulación no tiene mayor problema. O sea, lo que ocurre es que cada vez que tú subes en interpolación, Se reduce el error. en el grado de las interpolaciones, lo que ocurre es que el número de ecuaciones que tienes que resolver al final es cada vez más grande. Eso ¿Así? sí ocurre. Exacto. Así es.
Vale. O sea que si yo tengo, por ejemplo, tengo esa discretización con esos elementos de ese tamaño y yo utilizo interpolación cuadrática, interpolación cúbica, o sea, si comparo lineal, cuadrática y cúbica, o sea, en cada uno de ellos yo voy a tener un mayor número de incógnitas por las cuales resolver, o sea, el número de ecuaciones simultáneas que el computador tiene que resolver es mayor. La manera de formularlo es igual. La manera de formularlo es, el procedimiento es, no tiene mayor complicación o no tiene complicación adicional, digamos. Es simplemente un tema de cálculos. Cada vez es mayor el número. Entiendo. Entonces, más capacidad de memoria y más tiempo computacional, ¿no? Ambas cosas. Profe, una pregunta del tema de ortogonalidad y el tema en general de las ecuaciones, del tipo de ecuaciones. ¿El problema de Sturm-Liouville es de este tipo del que estamos hablando o no? ¿De cuál tipo? Yo no he logrado estudiar eso lo suficiente para entenderlo. Pregunto por eso. No te entendí la pregunta. O sea, si el problema de Sturm-Liouville es similar a lo que hemos estado viendo, cómo se resuelven estos problemas No, el problema de Sturm-Liouville es una teoría, o sea, es una teoría, lo que se llama la teoría de Sturm-Liouville, y la teoría de Sturm-Liouville lo que hace es que establece una forma general de un operador, ¿no? Y lo que prueba esa teoría es que cada vez que tú tienes un operador con esa estructura, es un problema, bueno, pues tienes que identificarlo como un problema de eigenvalores, por un lado, y al ser un problema de eigenvalores, tú vas a tener un conjunto infinito de eigenvalores y de eigenfunciones. Pero, digamos, lo más trascendente de eso es que tú puedes demostrar que esas eigenfunciones son ortogonales. ¿Ya? O sea, eso es lo que, de eso se trata la teoría de Sturm-Liouville. De demostrar que las eigenfunciones, si vienen de un operador que tiene esa estructura matemática, ese conjunto es un conjunto ortogonal. Y que claro, si es un conjunto ortogonal, entonces tú puedes usarlo para hacer expansiones. hacer las series. Ajá. Correcto. Ok, vale. Muy bien. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? Estableciste conexión con Desktop R500. Ok, nos vemos entonces. Listo, profesor. Hasta luego.